El tema de la clase de hoy vamos a ver sobre la herencia colonial en América actual. Como ustedes pueden observar en este gráfico, podemos dar paso a que es una conquista a un pueblo desconocido. Recordemos que en América Latina existían nuestras propias culturas mesoamericanas, es decir, los mayas, los aztecas, los incas, entre otras culturas. Y con la llegada de los españoles, fuimos impuestos a un tipo de colonialismo. Ya. Pero, ¿qué significa la herencia colonial en América actual? América Latina poseía una gran herencia cultural. Es decir, cada pueblo latinoamericano tenía su propia raíz e identidad, sus propias culturas, su propia forma de vestirse, sus propias creencias religiosas incluso. Sin embargo, a partir de la colonización, estos nos impusieron todo lo que ellos traían, es decir, nos impusieron sus costumbres. Sin embargo, hoy en la actualidad, América Latina está luchando contra la resistencia colonial. Sin embargo, nosotros estamos o poseemos una herencia colonial mayoritariamente entre la española y portuguesa. Desde allí, nuestro idioma español, pero también en lo francés e inglés. Y esto se distingue a través de los nombres y apellidos. Recordemos que en la invasión española, muchas de nuestras mujeres indias fueron forzadas a mantener relaciones sexuales y de ahí nace el mestizaje. Sin embargo, desde la conquista se originan varias estructuras de poder, las patriarcales, las eurocéntricas y las extractivistas. Patriarcales porque en sí solamente se creía o se imponía que el hombre tenía la capacidad de pertenecer a un estatus social, de ingresar a la política, de formar parte de una sociedad, y la mujer solamente se tenía que estar en la casa al cuidado de sus hijos. Estas sí pertenecían a una clase social. Sin embargo, también existían mujeres indígenas que eran esclavas sexuales o simplemente les mandaban a cuidar a sus hijos. Con el eurocentrismo, es decir, todo el centro era Europa. Todos nos impusieron sus creencias, su sistema económico, su sistema político, su sistema social. Y el centro de todo era Europa. Desde ahí nace este término eurocentrismo, es decir, Europa era el centro de todo. Y extractivistas, extraer todo lo que América Latina poseía. Y lo que más les atraía a los europeos y a los españoles era nuestra riqueza, el oro que poseía cada pueblo de nuestra América Latina. Al concluir la colonia, nos impusieron su arte, la creencia religiosa, la herencia tradicional, la tiranía, la trilla. Por ejemplo, en el arte, sus pinturas egocéntricas y sus pinturas religiosas. En la herencia religiosa, recordemos que nuestros antepasados adoraban al sol, a la luna, al trueno, etc. Y ellos nos impusieron un solo Dios, que hoy se le conoce como religión católica. Con la herencia tradicional, recordemos que de España se traen los caballos y entonces comienzan a armar
Con la herencia tradicional nosotros fuimos partícipes, por ejemplo, del rodeo, de bailes religiosos o incluso de caminatas religiosas. Y así un montón de cosas que poco a poco fuimos concibiéndolas como nuestras. Sin embargo, en los países asiáticos, en el siglo XX pensaron que era necesario redactar todo cómo fue el proceso de la resistencia y de la colonización. Sin embargo, más era una visión del colonizador y más no de una persona que se resistió hacia ella. Desde ahí comprendemos este tipo de herencia colonial que hasta el día de hoy nosotros seguimos. Primero porque la herencia colonial fue una imposición, más no algo que nació, y fuimos dejando a un lado nuestras culturas y nuestras identidades. Recordemos que toda América Latina ya tenía culturas mesoamericanas muy importantes, los aztecas, los religiosos, los incas, y cada cultura tenía sus propias creencias, sus propias tradiciones culturales, su propio sistema de economía, de mensajería, de una organización dentro de su tribu, etc. Sin embargo, los países postcoloniales marcaron una experiencia colonial, es decir, se occidentalizaron los aspectos culturales de indígenas, africanos e islámicos. De allí parte las luchas anticoloniales, es decir, las repúblicas nos hablaban de una democratización, de una idea de libertad, igualdad y confraternidad. Recordemos que gracias a la Revolución Francesa obtuvimos varios derechos: a la libertad, a la igualdad y a la confraternidad. Sin embargo, no en todos los países se logró establecerlos, ya que algunos mantenían la esclavitud y que estos tenían que pagar dichos impuestos para la nobleza y para el clero. A través de la literatura en el año 1830 tuvo un carácter de orden social, es decir, se plasmaba el progreso social de dichos países. Y en algunos países se consideraba más bien algo bárbaro, ya que inmiscuíamos al mestizaje como lo mejor que le había pasado a América en el descubrimiento, pero no lo era así. Todo esto ha sido muy complicado hasta el día de hoy, porque hay algunos pueblos y nacionalidades que aún se resisten caerse al colonialismo y se quieren descolonizarse del mismo. Aquí en Ecuador, por ejemplo, desde el año 2008, en la modificación de la Constitución se reconoce ya a los pueblos y nacionalidades como parte de la sociedad ecuatoriana. Es decir, se le entrega derechos igual que a los mestizos. La descolonización es apartarse de lo que fue la colonización. Para ello, ha visto un serio de problemas, porque no todos piensan lo mismo. Sin embargo, un escritor, Boaventura de Sousa Santos, nos dice: luchar por la igualdad siempre que las diferencias nos discriminen, luchar por las diferencias siempre que la igualdad nos descaracterice. Es decir, la forma de luchar con el colonialismo actual es exigir y respetar el derecho a la diversidad.